Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema de la oración. Esta ya es la parte número 67 y estamos hablando acerca de la oración por los demás. El día de hoy vamos a estar hablando de la oración que hizo Nehemías por Jerusalén. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amado hermano, esta historia ya lo hemos hablado también cuando estuvimos hablando acerca del servicio a los demás y de que Nehemías fue un varón recto, un varón de oración. Pero vamos a retomar precisamente esta historia, ya que habla de cómo Nehemías estuvo orando por Jerusalén. Nehemías, amado hermano, no se encontraba en Jerusalén. Nehemías, él estaba en Susa. Él estaba, acordémonos que el pueblo de Dios fue llevado cautivo, fue deportado por 70 años, amado hermano, precisamente fue dispersado a causa de sus iniquidades. Así que Nehemías no se encontraba en Jerusalén. Quedó un remanente en Jerusalén y él se encontraba precisamente en Susa. Él estaba sirviendo de copero al rey. Llegan personas, hermanos de él precisamente, o sea, en la fe, amado hermano, hermanos en la fe, y le dicen cómo está la situación. Él pregunta por los que quedaron en la cautividad, los que quedaron precisamente allá en Jerusalén, y les pregunta cómo están, se interesa por ellos y pregunta cómo están. Y ellos le dicen, amado hermano, pues que estaban muy mal, que ellos estaban muy mal y que estaba todo destruido, que estaba todo quemado a fuego, que había pues todo estaba en destrucción, amado hermano. Recordemos que el pueblo de Dios fue llevado cautivo, pero se quedó un remanente en Jerusalén, amado hermano. Precisamente por ellos es por quien Nehemías estaba preguntándole a estos hermanos en la fe. Y pues imagínate, amado hermano, él se entera de cómo estaban las cosas. Mira, dice que él se encontraba en Susa, capital del reino. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente,
los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Imagínate, le dan esa noticia, él se encuentra en un país extranjero, no estaba en Jerusalén, él pues estaba pues ahí precisamente, recordemos como mencionamos que habían sido llevados deportados y él se encuentra en otro lugar, no estaba ahí. Pero cuando él se entera de esta situación, ¿qué hace, amado hermano? Le dan estas noticias, le dan estas malas noticias, le dan a Nehemías. ¿Y él qué hizo, amado hermano? ¿Qué hizo? Dice aquí, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él se dolió por la situación que estaban enfrentando sus hermanos en Jerusalén. Él se dolió por ver que estaban en gran mal y que estaba derribado, las puertas precisamente, amado hermano, Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Él se dolió por saber esta situación tan difícil, por ver cómo estaba precisamente Jerusalén. ¿Y él qué hizo? Se duele de esa situación, ayunó, se dolió en su corazón y oró, amado hermano. No se quedó solamente de brazos cruzados, no se quedó solamente diciendo, pues bueno, yo estoy en un país lejano, ¿yo qué puedo hacer? Él pudo haberse excusado, amado hermano. Él pudo haber dicho, pues yo estoy en un país extranjero, no estoy en Jerusalén, pues yo no puedo hacer absolutamente nada. No, sin embargo, él se duele y él hace lo que debemos de hacer, amado hermano, siempre que hay una necesidad precisamente a nuestro alrededor, y es recurrir a la oración. Clamar a nuestro Padre Celestial es lo que siempre debemos de hacer. Debemos de dolernos precisamente, amado hermano, tomar el ejemplo, y esta es la enseñanza del día de hoy, tomar el ejemplo de Nehemías. Él se encontraba en un país extraño, él se encontraba en un país lejano, él no estaba en Jerusalén, sin embargo preguntó, se interesó por cómo estaban sus hermanos. Amado hermano, tú que me estás viendo, ¿te interesas por tu hermano en Cristo, del que ya no has sabido desde hace tiempo noticias, que quizá está enfermo o que quizá perdió el empleo, que quizá cambió de residencia, ya no se congrega en la iglesia, o que tú sabes que está enfermo desde hace tiempo y no acude a congregarse? ¿Te has interesado? ¿Has preguntado? ¿Le has mandado algún mensaje? ¿Le has hecho alguna llamada? ¿Has preguntado a sus familiares cómo se encuentra? ¿Qué ha pasado con él? ¿Cómo sigue? ¿Te has interesado en algún compañero que quizá perdió el empleo, que lo corrieron? ¿Te has interesado si ya consiguió empleo? ¿Cómo le va? ¿Te has interesado por las necesidades alrededor de ti? Aquí vemos que Nehemías se interesó. Esta es la enseñanza del día de hoy. Primera enseñanza, Nehemías se interesó por las necesidades a su alrededor. ¿De quién? Precisamente de los hermanos que tenía en Jerusalén. Él estaba ciertamente lejos, estaba en Susa, amado hermano, pero él se interesó por lo que estaba sucediendo en Jerusalén, amado hermano. Así que si nosotros tenemos a personas aquí precisamente en el estado, en el municipio en donde vivimos, pues aprendamos de la enseñanza de Nehemías. Él, estando en un país lejano, en un lugar lejano, se interesó precisamente por sus hermanos de Jerusalén. ¿Qué nos impide a nosotros? ¿Qué te impide a ti interesarte en las necesidades de los hermanos que viven en tu mismo municipio, que viven en tu misma colonia, que viven a 5 minutos, a 10 minutos de donde tú vives, o que viven en la misma cuadra o a la siguiente cuadra de donde tú vives? Que viven en el mismo municipio, en el mismo estado, en el mismo país. Así que no hay excusa, amado hermano, para interesarnos en las necesidades de los demás. Amado hermano, cuántos hermanos en Cristo hay que en la iglesia hay algún hermano que está enfermo y viven cerca a 2 cuadras, a 1 cuadra, viven a 5 minutos de ahí de donde vive el hermano, y ni siquiera son para visitarlo, para decir cómo sigues, cómo te sientes, cómo has estado, siendo que están a 5 minutos, o que incluso viven a 2 cuadras de donde vive el hermano que está enfermo, que viven a 2 cuadras o que viven a 3 cuadras. Amado hermano, esa realmente es ser unas personas indolentes,
Sencillamente, y es no amar al prójimo, porque si lo amaras, pues te darías el tiempo de visitar, de interesarte en cómo sigue tu hermano que está enfermo, que vive a la siguiente cuadra, a 2 cuadras de donde tú vives, a 5 minutos de donde tú vives, o incluso personas, hermanos en Cristo, que eh, tienen carro y que sencillamente pasan por donde viven las personas que están enfermos, por los hermanos en Cristo, y no son para llegar y decir, me voy a bajar del carro para ver cómo sigue, cómo está, y llegar a saludarlo, amado hermano. Sencillamente así es el cristianismo en la actualidad, hay que ser sinceros. Y ya lo decía el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús decía que precisamente en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viendo. El amor de muchos se ha enfriado sencillamente y ya no se interesan por el hermano en Cristo. Sencillamente saben que está enfermo, no lo visitan, no le mandan un mensaje, no le hablan por teléfono para decir cómo sigues, cómo has estado, cómo te va. Sencillamente se hacen ojos de hormiga. Pero aquí Nehemías nos deja la enseñanza. Estando lejos, él preguntó por sus hermanos en Jerusalén, amado hermano. Así que nosotros no tenemos excusa, amado hermano, tú que me ves, amada hermana. No tienes excusa si vives en el mismo municipio, en la misma colonia, en el mismo estado que tu hermano en Cristo, o que tu compañero de trabajo, o el que sea que tú conoces que está pasando por una aflicción de todo tipo, sea en cuestión de salud, sea en cuestión económica, sea en cuestión laboral, sea en cuestión familiar. No hay excusa para no comunicarnos, para no interesarnos. Una llamada, un mensaje de teléfono, por alguna red social, alguna llamada telefónica, ir a visitar al hermano. No hay ninguna excusa para no interesarte. No hay ninguna excusa. Hay hermanos que incluso hasta caminando pueden llegar porque viven a 2 cuadras de donde vive el hermano que ya no acude a la iglesia, o que está enfermo, o que está pasando por una dificultad. Así que no hay excusa. Pero cuando no se quiere hacer, pues sencillamente no se hace. Así que no hay que ser indolentes. Estemos con el corazón siempre dispuesto, así como nos enseña Nehemías, a interesarnos en las aflicciones, en las necesidades de las personas a nuestro alrededor. Ahora, segundo punto, ya vimos que se interesó. Ahora bien, se enteró de lo que estaban sufriendo sus hermanos en la fe, sus hermanos en Jerusalén. ¿Y qué sucede? Nehemías no se quedó indiferente. Nehemías no se quedó indolente, sino que Nehemías se dolió. Le dolió la situación que estaba enfrentando, tanto que hizo ayuno y oración. Aquí dice la palabra del Señor, amado hermano, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amado hermano, ¿cuántos hermanos en Cristo no quieren ni siquiera orar por su prójimo? Ni siquiera desde la comodidad, ni siquiera desde la comodidad de su hogar. Ni siquiera quieren orar por su hermano en Cristo y ponen excusas, ponen barreras, sencillamente no les interesa. Mucho menos quieren ir a orar por un hermano a su hogar, de que el hermano está enfermo, de que el hermano está pasando por una aflicción, y tampoco quieren ir, amado hermano, a visitarlo, a orar por el hermano. Y eso que están cerca, que viven en el mismo municipio, que viven en la misma colonia, o que viven en el mismo estado, en el mismo país, amado hermano, en corta distancia. Entonces no hay ese sentido de empatía, esa preocupación, ese interés por los demás. Eso se ha estado perdiendo tristemente. Pero aquí vemos cómo Nehemías ayunó. Si ya para un cristiano en la actualidad pedirle que ore por otro, pues es como pedirle prestado, hacen malas caras, hacen muecas, se molestan, o sencillamente a la persona le dicen, no quiero orar por ti, o no te quiero ir a visitar. Sencillamente, ¿por qué? Porque no quieren hacerlo. Y no porque haya un conflicto de por medio, amado hermano, simplemente porque no quieren hacerlo. No hay el amor por el prójimo, tanto como para orar, como para llevarlo en sus oraciones o para ir a orar por él.
Ahora bien, vemos aquí cómo nos deja la enseñanza Nehemías, que hasta ayunó. Imagínate si le dijéramos a algún hermano en Cristo, ayuna por mí, pues mucho menos. Si una oración no la quieren hacer, mucho menos un ayuno lo quisieran hacer. Dirían, no, pues no lo hago ni por mis necesidades, menos voy a andar ayunando por ti. Así es el cristianismo, tristemente, en la actualidad. Pero vemos cómo Nehemías ayunó por sus hermanos en Jerusalén. Que nos deje, amado hermano, esto que hizo Nehemías, la enseñanza. Porque dice la palabra de Dios que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores. ¿Y de qué manera vamos a ser hacedores? Pues precisamente viendo lo que dice la Biblia y poniéndola por obra. Así que, amado hermano, ayunemos por las necesidades de nuestro prójimo. No seamos convenencieros y solamente digamos, pues yo solamente ayuno por mis necesidades y pues los demás a ver cómo le hacen. No, amado hermano, ayunemos por las necesidades de nuestro prójimo, oremos por las necesidades de nuestro prójimo, por nuestro hermano en Cristo, de ahí de la iglesia, por algún compañero de trabajo, por algún familiar, por algún vecino. Hagamos un compromiso, seamos personas, seamos mujeres y seamos varones, mujeres, personas, que seamos personas comprometidas en la oración. Que seas tú un varón de oración, que seamos nosotras unas mujeres de oración, pero seamos personas comprometidas con Dios. Y ayunemos también en la medida posible por las necesidades del prójimo también. Hagamos algo más. Hagamos algo más por nuestro prójimo. Y sí se puede, amado hermano. Yo después te voy a contar precisamente, si Dios me lo permite, primeramente Dios, mi testimonio acerca de la oración por los demás. Pero yo no soy de andar contando lo que yo hago, ni tampoco mi esposo, no nos andamos nosotros echando flores, la verdad. Pero sí se puede, amado hermano. Yo personalmente sí he orado por necesidades que no son solamente mías y nunca le he comentado a esas personas, oye, ayuné por ti durante tanto tiempo, estuve ayunando. Por hermanos en Cristo, de la iglesia, que jamás les he dicho ni les he comentado. Y si Dios está dándome esa paz de no comentarles, porque Dios es el único que conoce lo que yo he hecho, amado hermano, de oración y de ayuno por los demás, pues mira, amado hermano, yo he cumplido con orar, con ayunar por las personas, y sencillamente no es para darme a mí la gloria. Es para darle siempre la gloria a nuestro Padre Celestial. Así que, amado hermano, sí se puede. Yo he orado por personas en la iglesia que ni siquiera están enterados que yo los he llevado en oración durante muchos meses o durante años enteros, y que yo no le ando diciendo a la persona, ay, fíjate que oro, oye, fíjate que he ayunado. No, amado hermano, pero Dios nuestro Padre Celestial lo hace. Y si yo te lo comento es para que decirte si se puede ayunar por el prójimo. Yo he ayunado por hermanos en Cristo de la iglesia. He ayunado por familiares que tampoco jamás se han enterado de que yo les llevé en oración y en ayuno durante meses, y no por una semana, amado hermano, por 8 o 9 meses. Así que sí se puede, amado hermano, pero hay que tener el amor hacia el prójimo. Si no tenemos un amor hacia el prójimo, pues no se va a querer hacer nada, amado hermano. Pero es indispensable tener amor por nuestro prójimo, dolernos por la situación que está enfrentando. Que si algún hermano en Cristo de la iglesia en donde te congregas o de cualquier otra iglesia, amado hermano, si tú te enteras que alguien está pasando por una aflicción de enfermedad, ora por él, llévalo en la oración, y no solamente un día, de que digas, ah, ya oré por el hermano un día y ya ahora sí, ya que Dios haga la obra. No, amado hermano, hasta que Dios le conceda la sanidad, hasta que Dios resuelva esa situación, llévalo en oración. Ayuna por esa situación que está enfrentando. Si algún compañero de trabajo está enfermo, perdió el trabajo, quizá lo corrieron de ahí de donde estaba laborando, o algún familiar está pasando por alguna situación difícil, ayuna. Ora por esas necesidades. Tomemos el ejemplo precisamente de Nehemías, amado hermano. Ahora bien, ¿qué hizo él? Él oró, amado hermano. Le pidió a nuestro Padre Celestial pues que ayudara precisamente a esas personas, a ese remanente que había quedado en Jerusalén. Y vamos a ver, amado hermano, y muchos ya conocemos la historia, pero Nehemías fue más allá incluso. Más allá, oró, se dolió, ayunó. ¿Y qué hizo?
ya lo vimos en el tema del servicio a los demás. Este varón de oración hizo algo más. Él estaba ya cómodo, amado hermano, viviendo ahí en Susa, sirviendo de copero al rey. O sea, él estaba ya en una vida cómoda, ya tenía su vida hecha, ya tenía un empleo, su vida estaba cómoda en otro país. Y sin embargo, ¿qué hizo? Oró precisamente para que Dios le fuera propicio, para que Dios ayudara al pueblo de Jerusalén, para él también poder acudir a Jerusalén a poder reconstruir los muros, amado hermano. Si las personas, los hermanos en Cristo no quieren ni siquiera hacer algo por su hermano en Cristo que está en la misma colonia, en la misma cuadra, a 3 minutos de distancia, o que está cercano en el mismo municipio, en la misma colonia, mucho menos viajarían a otro país por ayudarlo, viajarían a otro lugar a muchos kilómetros de distancia. Y recordemos, amado hermano, que no existían los vehículos, los transportes que existen hoy en día. Hoy sí podemos contar con aviones, con helicópteros, con trenes, con metro, con camiones, con carros, pero en aquel tiempo no se contaba con nada de eso, amado hermano. Eran transportes muy rudimentarios, así que hizo este varón de Dios, Nehemías, un gran esfuerzo en todo aspecto, interesándose por las necesidades de su prójimo, doliéndose por lo que estaban enfrentando precisamente este remanente en Jerusalén, y ayunando, orando precisamente por el pueblo, precisamente por este remanente en Jerusalén, y obró, amado hermano. Viajó hasta Jerusalén a estar dirigiendo la reconstrucción de los muros, amado hermano. Así que aquí tenemos una enseñanza tremenda, una enseñanza que nos deja a cada uno de no ser egoístas, de ser personas que nos interesemos en las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor, sean familiares, sean hermanos en Cristo, sean personas, compañeros de trabajo, sean vecinos, interesarnos. Ahora bien, interesarnos y dolernos por esa situación y obrar de una manera. ¿De qué manera? Orando precisamente por las necesidades, amado hermano, que hay a nuestro alrededor, ayunando cuando es posible también, y cuando se puede hacer algo más que la oración, como en el caso de Nehemías, que él hasta viajó precisamente para ayudar, para liderar esa reconstrucción de los muros, pues hacerlo, amado hermano. Así que siempre hay una manera. Pongámonos manos a la obra. ¿Qué necesidades hay en la iglesia? ¿Qué hermanos están enfermos en tu iglesia o están pasando por un desempleo, por una crisis económica familiar? ¿Qué necesidades hay en el trabajo en donde tú laboras? ¿Qué necesidades hay con tus vecinos? ¿Ya te enteraste que algún vecino está enfermo? ¿Que algún vecino está en dificultad? Ora por esas necesidades. No ocupas andarle diciendo a la persona, oiga, salvo que Dios te dé la paz de contarle. Muchas veces Dios nos da la paz de decirle a la persona, pues precisamente porque el propósito de Dios es de que tengan esperanza, que se sientan fortalecidos en la fe. Y muchas veces sí Dios permite, algunas veces, a mí Dios alguna ocasión, pocas veces me ha dado la paz de decirle a la persona, estoy orando por ti. Y la persona precisamente me dice, fíjate que eso es lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Yo necesitaba que me dijeran que yo no sentirme sola o yo no sentirme solo en esta situación, y eso es lo que estaba esperando, y fue una respuesta de Dios. Y es cuando yo me doy cuenta de que precisamente no es propósito de Dios, no es para darme la gloria de decir, ay, que sepan que yo estoy orando. No, amado hermano, en silencio, en la habitación, nosotros orar por las necesidades de los demás, y Dios allá está llevando, amado hermano, todo el conteo de las oraciones y de todas las personas por las que nosotros estamos orando, familiares de la iglesia, personas que incluso ni conocemos, solamente de oídos, que nos enteramos, de vecinos, amado hermano, o ayunos, oraciones en conjunto. Pero, amado hermano, muchas veces, casi siempre, la mayoría, o mejor dicho, todas las veces casi, son de que ni siquiera están enterados
de los ayunos y de las oraciones, amado hermano, salvo cuando Dios nos da paz. A mí cuando Dios me llega a dar la paz de decirle, le comento a alguien que han sido muy escasas ocasiones o muy contadas ocasiones, y precisamente me doy cuenta que siempre ha sido con un propósito, porque esa persona después me dice, oye, fíjate que yo le estaba pidiendo a Dios, oye, eh, quisiera sentirme en esto acompañada, quisiera sentir que algo, dime si estoy también acompañada en oración. A lo mejor nadie ora por mí, yo creo que nadie está orando por mí, y luego le digo a la persona, oye, estoy orando por ti, y ellos pues le hicieron, ¿verdad?, esa petición en secreto al Señor. Oye, fíjate que esa es respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque yo le dije a Dios, oye, quisiera pues saber si hay personas orando, me siento solo o sola enfrentando esta situación. Vienes, me hace esta noticia de que estás orando, pues es respuesta de Dios. Entonces ya sabe uno que es una respuesta de Dios. Y esas contadas ocasiones precisamente ha sido porque la persona está pidiéndole a Dios sentirse respaldada en oración, y está pidiéndole a Dios una respuesta. Y esas en contadas ocasiones que me ha llegado a mí a pasar, pues ha sido precisamente con un propósito precisamente de Dios, de que esa persona estaba pidiendo. Por ejemplo, en una ocasión también que una persona me dijo, que yo le comenté, fíjate que estuve orando pues por tal situación. Y la persona se puso muy conmovida y me dice, nos dijo a mi esposo y a mí, fíjense que yo le decía a Dios, yo pensaba que nadie había orado por esa situación. Y se puso a estar muy conmovida esta persona. Yo pensé que nadie estaba orando por esta situación. Y yo le dije al Señor, ¿por qué nadie me apoyó? ¿Por qué nadie? Y yo tenía ese dolor en mi corazón, nos decía esa persona, a mi esposo y a mí. Yo tenía ese dolor en mi corazón porque yo decía, ¿por qué nadie se interesó? ¿Por qué nadie fue para orar por esa situación? Dice, ahora que tú me estás diciendo que estuviste orando, que estuvieron orando, que incluso hasta mandaban mensajes, y yo no me enteré de esos mensajes que le mandaban a otro familiar mío, para, pues, porque esta persona estaba pasando por una situación difícil. Entonces, pues yo le mandaba mensajes a una de sus familiares, ¿verdad? Para no molestar pues a esta persona, ¿verdad? Con mensajes, porque estaba pasando una situación difícil. Yo le mandaba diariamente, todos los días, mensajito, 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 diciendo, estamos orando, estamos en situación, cómo va la situación, cómo sigue, de diario, de diario, de diario. Entonces, cuando después esta persona yo le comento, sin nosotros sin saber nada, le comento yo, oye, pues estuve pues orando, le mandaba mensajes. ¿Cómo? Porque no estaba esta persona enterada ni de los mensajes, ni tampoco de las oraciones. Entonces dijo, con esto mi corazón se siente sanado. Así nos dijo a mi esposo y a mí, con esto mi corazón se siente sanado, porque yo pensé que nadie había orado por esa situación, yo pensé que a nadie le había interesado, y yo durante mucho tiempo tuve dolor en mi corazón. Así nos dijo, durante mucho tiempo tuve dolor en mi corazón porque pensé que nadie había orado por esta situación que había enfrentado. Y ahora que me dices que mandabas mensajes todos los días a mi familiar, dice que a mí nunca me comentó de esos mensajes, y que hacías oraciones todos los días, pues mi alma se sana. Mi alma se sana, y ya siento una sanidad. Así nos comentó, y es cuando yo me di cuenta y dije, es propósito de Dios precisamente comentarle a esta persona de lo que hacía años habíamos hecho, de estar orando, de estar mandando mensajito, y que nunca fuimos para decirle así, porque, amado hermano, todo lo que hacemos, pues que sea solamente Dios el que se entera de las cosas, porque para nosotros no es nunca la gloria siempre debe ser para Dios. Así que si hacemos oración por los demás, si hacemos ayuno, pues no andarlo publicando, salvo cuando Dios con su propósito sí nos da el permiso de decirle a esta persona, estoy orando, estoy ayunando. Y siempre es, precisamente siempre yo me doy cuenta que cuando esas pocas ocasiones sucede, siempre es con la finalidad de que esa persona se sienta confortada, de que esa persona sea sanada en su corazón. Así que, amado hermano, vamos a estar poniendo manos a la obra.
Dios te bendice, que tengas un excelente y bendecido día. Sigamos orando por nuestros hermanos en Israel y también por Palestina. Si tienes alguna petición de oración, nos la puedes dejar escrita. Mi esposo y yo vamos a estar orando por tus necesidades. Muchas gracias por ver el video. Bendiciones.